Soy Sofía Brizuela y para empezar voy a hablar de la pedagogía, que tiene como objeto de estudio a la educación. La pedagogía busca comprenderla y reflexionar sobre ella para mejorar las prácticas educativas. La educación es una práctica social que siempre tiene una direccionalidad intencionada. Es una construcción social y está relacionada con el poder. Debemos comprender que la educación y la escolarización son dos cosas distintas, ya que la escolarización es la manera de institucionalizar la educación. A partir de esto surge la escuela, la cual aparece en la modernidad y es hija de las revoluciones francesa, industrial, tecnológica, demográfica y agrícola. Como ya sabemos, la escuela no siempre fue así como la conocemos hoy en día, sino que es resultado de los modelos de institucionalización que hubieron anteriormente. Estos modelos estaban basados en el qué, que es el contenido a enseñar, el a quién, que es el personaje pedagógico, y el para qué, que es la intencionalidad con la que enseñamos y buscamos que el otro aprenda. Estos modelos son una construcción social porque respondían a las necesidades del contexto histórico de cada época. Hablando de contexto histórico, vamos a pasar para 1880, donde se posiciona el sistema educativo argentino, el cual está caracterizado por un modelo agroexportador, el cual generó un gran crecimiento económico. También una de las características fue que apareció la ley de inmigración. Esta trajo varios problemas, ya que cuantos más inmigrantes había más personas a educar. También se les decía bárbaros, porque el Estado necesitaba una identidad nacional y una legitimidad de Estado, y para esto debían educar a esas personas que venían de otro país. A partir de esta problemática aparece el primer Congreso Pedagógico Sudamericano de 1882, donde se iba a decidir qué aparato ideológico se iba a utilizar. Acá se abre el debate entre quién iba a manejar la educación, si la Iglesia o el Estado. Finalmente, el Estado gana y en 1884 se organiza el sistema educativo y se determina la educación primaria, la cual es mixta, obligatoria, gratuita, gradual, universal y laica. A partir de esto se crea la ley 1420 que legitimiza a la educación como derecho, dejando al Estado de garante educativo, el cual va a utilizar la simultaneidad sistémica para universalizar la educación. Por último, voy a hablar de la infancia, la cual es una construcción social al igual que la educación. De acá podemos sacar dos pensamientos. El de Comenio, que él no definió la infancia en sí, sino que la pregunta que él tenía era por qué hay una brecha tan grande entre los adultos que poseían conocimiento y los que carecían de él. A partir de esto cae en el concepto de infancia, pero no lo define ni lo explica, sino que dice que es un momento en el cual es muy necesaria la educación para que no pase lo de la brecha entre la gente con y sin conocimiento. Tampoco le pone una franja etaria. Al contrario, Rousseau sí le pone una franja etaria. Dice que esto ocurre en la niñez y que es una etapa en la cual el niño es muy frágil, está caracterizada por la debilidad y por la necesidad de amor maternal. Pero también es una etapa donde se puede aprender muy fácil y son fáciles de educar. Para finalizar, voy a hablar de los procesos de socialización de la infancia, los cuales son dos. El de socialización primaria, que ocurre en la niñez, es cuando uno aprende hábitos, culturas, formas
para pertenecer a una familia. Y la secundaria ocurre en una institución y aprendemos formas, hábitos y culturas para hacerles útil al Estado y pertenecer a una sociedad.